estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
bendecimos, Señor. Muy buenos días, amados hermanos, que la paz de Cristo sobreabunde. Bien, hermanos queridos, un gusto nuevamente poder estar aquí en este lugar. Creo que ya me voy a hacer miembro de la iglesia yo. Seriamente, estaría mejor cada domingo por aquí. Estoy llorando y en serio, estoy llorando mucho a Dios. Donde haya una iglesia que apoya las misiones, donde haya una iglesia que tenga esa visión de extenderse, de salir hacia afuera, pero Dios es el que decide, ¿no?, las cosas. Bien, mis hermanos queridos, vamos a hablar en esta mañana un tema muy, muy importante, pienso que para cada uno de nuestras vidas. Vamos a hablar de qué depende nuestra victoria cristiana. ¿De qué cosas depende? ¿Cómo está su vida ahora, hermano? ¿Está en victoria? A veces nosotros decimos, ¿quién vive, hermanos? ¿Han oído? ¿Sí? ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre qué dicen? ¿Y su pueblo? ¿Estamos en victoria o no? ¿Sí o no? ¿Estamos en victoria? Bien, hermanos queridos, yo les felicito, hermanos, que como iglesia vayan haciendo un orden, vayan haciendo sus reglamentos, sus estatutos, porque Dios demanda orden, ¿no es cierto? Cuando uno va a una iglesia, quiere saber qué es lo que piensa esa iglesia, pues. ¿Usted sabe por qué está en esta iglesia? ¿Qué piensa esta iglesia? ¿Qué hace? ¿Cómo es el orden de la iglesia? Cuando uno analiza las cosas, quiere saber a dónde va, pues. ¿Sí o no? ¿Dónde está? ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo son las reglas que hay ahí? Claro, apegadas a la palabra de Dios. Fuera de esto, las reglas no importan. Porque la máxima autoridad, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuál es la máxima autoridad de mí como pastor? Esto está sobre mí. Tenemos un presidente a nivel nacional, tenemos un distrito, pero sobre ellos está la palabra de Dios. Y si están contra la palabra, yo no les obedezco. Sí, demóstrame con la Biblia. Que lo que usted dice, tengo que hacer. Sí, cuando las cosas están claras. Y eso es bueno, que una iglesia sea ordenada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que una iglesia tenga el orden correcto para saber qué es lo que estamos haciendo. Y por ese lado me encanta, porque las iglesias ordenadas son las que paso a paso van sentando bases firmes. Sí, esta carrera no es de velocidad. Las iglesias no se hacen en 5, 10, 15 años y vamos a tener 100, 200. Es una lucha tenaz, dura, sí, porque es una batalla espiritual tremenda. No es solo que queremos nosotros planificar bien y ya va a fluir las cosas. Tenemos una guerra en los aires. En su propia familia, ¿cuántos estarán contra usted? Le verán con mala cara porque viene a la iglesia, se ha hecho evangélico, ya le desechan, le quitan la herencia, le mandan sacando de la casa, le dice, ya no te queremos a ti. ¿No le ha pasado a usted eso? A mí sí me ha pasado. Y en verdad, entonces, viendo desde esa perspectiva, hermanos, les animo a que le echen ganas. Yo pienso que si Cristo viene ya, se va a ir solo un remanente. ¿Cuántos cristianos hay en el Ecuador? ¿Cuánto por ciento tiene el Ecuador de cristianos? ¿Sabe alguien? Hace rato decían unas estadísticas, no, el 10%. Pongamos el 10. Son 17 millones. ¿Cuánto es el 10% de 17 millones? 1.700.000. Del 1.700.000 cristianos de todas las denominaciones, ¿cuántos son verdaderos cristianos? Resulta que hubiera 1.000.000, fantástico, en todo el Ecuador. Supongo unos 500.000 menos, ¿eh? De los que son comprometidos, de los que sudan,
de los que meten ahí la mano en el arado, de los que están ahí con conciencia, sí, con responsabilidad, bien despiertos, bien nacidos de nuevo. Sí, yo estoy en este camino porque Dios me llamó y yo le voy a servir con mi vida. Entonces, de esa gente no hay unos 500,000. Y los que se van en el arrebatamiento son pocos. Porque Dios siempre, cuando iba a hacer juicios a las naciones, siempre había solo un remanente, hermano. De Israel también no se van a salvar. Israel es el pueblo más pagano ahorita. Decimos Israel, qué famosos, qué inteligentes. Claro que son inteligentes. Hacen maravillas en el desierto, son cráneo, son tremendos, pero están lejos de Dios. Sí, ellos no les interesa a Dios. Si usted predica el evangelio en Jerusalén, le pegan ahí. Viven en la ley todavía. Sí, entonces siempre Dios tiene un remanente, hermano. Y estamos en el tiempo de la iglesia. Y si viene el arrebatamiento, va a haber un remanente. ¿Usted está dentro de ese remanente? Del 1.700.000 en el Ecuador, de 500,000 verdaderos cristianos. Un remanente, que se vayan 200,000 del Ecuador. Está ahí. Si no, ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? A ver, díganme, hermanos. Si usted no tiene convicción de lo que cree, ¿cuál es el objetivo? Por eso es que cuando uno viene el domingo, viene a darle gracias a Dios, ¿no es cierto? El alma se eleva. Quiero cantarle a mi Dios, quiero olvidarme de todo. Yo dependo de Él, vivo para Él. Un día más de vida es un milagro. Mi padre siempre me acompañó, ya tiene 85 años, mi viejo. Y si Él no me hubiera apoyado desde que me convertí, no hubiera llegado a ser pastor. Y mi padre se convirtió viendo el milagro que Dios hizo en mí. Si no, pregúntele. Y yo pensaba que mi papá iba a rechazar el evangelio a rajatabla. Decía, él, difícil que sea cristiano. Decía, mi madre más pronto, fue al revés. Al mes que vio el milagro que Dios hizo en mí, creyó y me dijo, ¿a dónde te estás yendo? ¿Qué te ha pasado a ti? Porque Dios me cogió y me hizo así. Un cambio espectacular. Ahí es cuando uno se contempla la gloria de Dios. Es un milagro, Dios cambia el cerebro. No me lavaron los hermanitos del cerebro. Dios me lavó desde aquí hasta la punta del dedo del pie. Me lavó el corazón malo, podrido, orgulloso, vanaglorioso, egoísta, todo un relajo, mentiroso, sí, iracundo, pletisto, todo completito este hombre. Y cuando conocí a Dios, por eso yo le predico así. Por eso tengo en mi corazón pasión de abrir mis labios, decir, ese Dios es verdadero, es poderoso. Si usted no sale de sus ataduras, no sale de su vida, es porque usted no quiere, pues. Usted no le permite a Dios. Usted quiere dividir su vida, la mitacita para el mundo y la mitacita para Dios. Vea, si usted le da chance a Dios, porque mañana puede morirse, de hacer una iglesia, hágalo. Deje un legado para sus hijos, porque Dios les va a bendecir a sus nietos, a sus hijos. Todo lo que haga para la obra de Dios no es en vano. Nosotros trabajamos 16 años en Riobamba. Di mi vida, cogí una maleta. Mi hijo y mi mujer y Plinga ya ni sabían ni conocían Riobamba. Nos permitió trabajar 16 años. Se hizo la iglesia de 2 pisos, teníamos visión de 4 pisos, hacer un seminario en el 4º piso. No se dio 16 años, pero hicimos todo ahí, trabajamos, Dios nos permitió, y con los hermanos, con pocos, metieron el hombro, hacer con 15, con 14, hacer una iglesia de 2 pisos. ¿Y dónde está la plata? Cuando ustedes no tienen fe, ni en su casa les llega la plata. Porque Dios mira el corazón del hombre, hermano. Sí, ¿qué tiene acá adentro? Dios lo sabe. Sí, por eso es que quiero predicar este domingo. ¿De qué depende la victoria de los creyentes? ¿De qué depende que usted viva en victoria, hermano? A veces yo sé que este mundo ahorita está hecho un caos, este país está hecho un caos. Yo, si no fuera cristiano, yo no me quedo aquí, reniego.
Si yo no fuera cristiano, tuviera un poquito menos de edad, me vuelo yo y me voy por otro lado. Pero por causa de Cristo ya es otra cosa estando en el camino de Dios. Me deleito mejor en ir a visitar al oriente, que nos vamos a Loja, que nos vamos a Alcoca, que nos vamos allá a Saquicilía, las montañas, subimos allá por diferentes lados, donde hay iglesias chiquititas ahí, una casita de paja ahí, un pobre líder ahí, sin saber qué hacer, y un poco hermanos, y no hay quien les dé una mano. Y adoran. Si ustedes se fueran al campo, les dieran cátedra de adoración. ¿Cómo canta esa gente? Yo no sé. Quieren solo cantar. Todos tienen instrumentos ahí. Desde el más anciano al más chiquito, están ahí con cualquier cosa. Cantan, alaban y están adorando a Dios. A mí me hacen llorar esa gente cuando le veo así. Dios, Señor, ¿cómo te alaban? Y son, hasta económicamente son pobres y ellos se gozan en ti. Y uno que es de la capital, sí, el mejor colegio de la capital, graduado en la ciudad hermosa, que tiene todas las cosas, no puede levantar las manos y adorarte. Entonces, hermanos, ¿qué pasa en el corazón de ustedes? Eso depende ya personalmente. Depende de la comunión que usted tenga con Dios para que le adore al Señor. Si usted no tiene comunión, es como en el amor. Si usted no le ama a su esposa, no le abraza, le da vergüenza. Ahí de estar abrazado delante de la gente o cogido la mano por la calle, ya sabe que le quiero. Sí, pero cuando usted le ama a su mujer, donde quiera, venga, mija, sí, algo acá. Sonríen juntos, van juntos, se abrazan, están ahí. Y eso no se acaba, eso no se acaba. Eso mejor aumenta, se siente más gozoso uno de tenerle a la mujer ahí al lado y decirle todo lo que uno siente, hermanos. Pero no, pues ahora ¿cómo estamos en el mundo? Mejor ahora las parejas, cada uno por su lado. Entonces así es la comunión con Dios. Si usted ama a Dios, entonces ¿qué va a hacer aquí cuando adora? Levanta manos santas, ¿sí? Levanta su corazón, no se preocupa del otro, le entrega su corazón a Dios, le habla al Señor, le llora a Dios, le da gracias, va un día más de vida. ¿Es de dar gracias o no? Está sanito. ¿Cuándo fue la última vez que visitó un hospital? Quiero que se vaya para que le salgan las lágrimas, vea a esos pobres ahí tirados ahí, muriendo. Ahí quizás reflexione y diga, yo sano, y ni voy ni a la iglesia, no respaldo, no apoyo. Hermanos, aquí uno les ha dado un pedazo de terreno e ir haciendo cosas, ¿no? Para atraer a la gente que no conoce a Dios. Es un honor, hermanos, es un privilegio que lo tiene que aprovechar porque no vendrán tiempos como estos. Entonces, mis hermanos, haciendo un preámbulo sobre este asunto, les digo, ¿viven en victoria o viven en derrota? ¿Cómo están ustedes? ¿Sí? El pueblo de Dios puede vivir derrotado o triunfante. ¿Sí? Cuando Samuel comenzó su ministerio profético, encontró al pueblo de Israel derrotado espiritualmente y presionado por sus enemigos. Samuel llama a una victoria, a una carrera victoriosa. Vamos a ver en Primera de Samuel. Nos vamos a centrar en este pasaje. Vamos a hacer una prédica expositiva. ¿Qué significa esto? Versículo por versículo. Primera de Samuel, capítulo 7. Busque Primera de Samuel, capítulo 7, desde el verso 2. ¿Encontramos todos? Primera de Samuel, capítulo 7, desde el verso 2 hasta el 13. Ahí nomás sentados porque está largo, vamos a ir analizando uno por uno y qué es lo que quiere Dios decirnos. Vamos a orar ahí sentaditos.
Padre amado, te damos muchas gracias de este momento, Señor, y te ruego que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ilumina, Señor, la mente de mis hermanos, el corazón de mis hermanos, saca todo estorbo, Dios, que tu palabra fluya. Señor, que esta palabra penetre, Señor, para que puedan retomar su vida cristiana con gozo, con alegría y con esperanza, Señor. Te ponemos en tus manos esta palabra bendita. Haz tu voluntad en cada uno de ellos y usa, Señor, a tu Hijo para hablar como conviene, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer ahí, síganme con su mirada. Concéntrense en la palabra. El arca, dice, Samuel derrota a los filisteos en Mizpa. Y usted sabe que los filisteos son como descendientes ¿de qué país ahora? Los que están en guerra con Israel. De los palestinos. Sí, por eso se odian a muerte, no pueden ni verse. Se encuentra un palestino donde quiera con un judío, se escapan a matar. Niños, son niños, ven a un judío, les tiran piedras, les odian. Por eso digo, eso es asombroso, eso no es normal, que un ser humano odie a otro, o sea, pues demoníaco, sí, satánico, odiar a alguien. Entonces, terrible. Entonces, miren, Samuel derrota a los filisteos en Mizpa. Verso 2, el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. 7. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día lanzó grandes estruendos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no nos ha dejado de ayudar, o el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades de los filisteos
que habían capturado anteriormente. Miren, ¿ustedes creen en los milagros? ¿Han tenido algún milagro en su vida o no? ¿Ha pasado un milagro en estos tiempos en su vida o no? ¿Han podido captar los milagros que Dios hace casi constantemente en la vida de ustedes o no perciben las cosas del Espíritu? Cuando no está conectado espiritualmente con Dios, no se da cuenta de las cosas. Como en el mundo, están ciegos. Parece que están vivos, pero están muertos espiritualmente. Sí, caminan por caminar. Quieren más fortuna, quieren más fama. Les llena eso. Sueñan con eso. Se deleitan en las cosas del mundo y van para arriba, van para abajo como las nubes. De un lado a otro, pero no saben a dónde van. Sí, ni todas las cosas que tienen les llenan. Pero un cristiano que tiene convicción, tiene los 5 sentidos. ¿Por qué estoy aquí parado en este mundo? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Qué hago en este barrio de la Roldós? Sí, ¿qué vine a hacer en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Eso le ilumina a Dios y se entiende, hermanos. Y si no, usted sin brújula va a estar como los de afuera. Cansado de venir el domingo a la iglesia. Viene a la iglesia y dice, para que no me hable. Sí, para que no se enoje. Si viene así, sale peor que antes. Pero si viene con predisposición, quiero oír la voz de Dios. Quiero adorarle a mi Padre. Quiero subir un nivel más espiritualmente. Quiero conocerle mejor a Dios. Quiero practicar el cristianismo, quiero aprender más de Él, quiero ser como Él. Entonces ahí tiene un propósito de que usted venga acá. Si no, no tiene, pues. Sale como vino, se va vacío, va a la casa el corazón vacío. Dice, fui el domingo, la alabanza no estuvo bonita, cantaron feo. La prédica no me gustó, y ahí piden solo plata y ya. Porque no tiene conexión espiritual, hermano. Sí, entonces miren qué pasa aquí. El primer punto que a través de este pasaje queremos aprender es los creyentes, según el verso 2, los creyentes deben volver a Dios con corazón íntegro. Si usted quiere vivir en victoria, ¿cuál es el primer punto que nos dice ahí? Los creyentes deben volver a Dios con un corazón íntegro. Y si usted no está en victoria, será porque no tiene un corazón íntegro. Los cristianos mienten. Ahora se ha hecho bien cómodo el cristianismo, no sé qué va a pasar. Ya no estamos pareciendo a la iglesia católica. Sí. Vamos a misa y salimos del templo y viva la fiesta, ¿no? Eso es ese ratito nomás ahí. Y ahí afuera, demonios. Y lo que pasa es que, no sé, nos hemos alejado. Ya estoy 30 años en este camino, pero cuando comencé el cristianismo, las iglesias eran más amorosas. Lo que me impresionó, yo soy de la iglesia Nueva Jerusalén en Atahualpa, el Pintado, y le recuerdo hasta ahora esa iglesia. Ahí había unas 200 personas en ese tiempo que yo llegué. Ahora hay más de 1200. Y lo que me impactó, yo como venía del mundo, era que gente que ni conocía, la primera vez en el culto venían a abrazarme. Bienvenido, y me apretaban. Y a mí ni en mi casa me han abrazado así. Y me sorprendió, a mí me sacudió eso. Y yo todavía no quería integrarme a la iglesia, era como que era un espía, iba a ver cómo se portan los hermanitos, porque tenía otros conceptos. Pero el Señor me agarró bien bonito, que ahora sí, es como Pablo, no me perseguiste, ahora sí, te toca ir a predicar allá donde me perseguiste. Entonces, hermanos, me impactó eso. Y por eso, hermanos, el amor de ustedes no debe terminarse, no debe menguar. Ámense tal como son. Si ustedes quieren una iglesia que se proyecte, si no se unen en amor, no va a pasar nada. Porque la obra no es solo del pastor. O sea, debe haber un grupo homogéneo, unido,
sí, que se acepten con todos los defectos, errores, porque humanamente tenemos tantas taras, hermanos. Pero ahí el amor de Dios nos cubre una multitud de pecados, hermanos. Entonces allí hay que unirse. Vean, si usted le ven a un hermano triste, déle 10 abrazos para ver cómo sale. Se va descargado, pues. ¿Saben cómo está el otro hermano? ¿Cómo llegó a la iglesia? ¿Cuántos años están aquí en la iglesia? Hermano, yo voy a orar por ti, te veo así. Si quieres, yo te ayudo a orar, a pedir a Dios. Pero no, interésese en hermanos. Es un grupo chiquito. Deben conocerse muy bien, ¿o no? Aquí no hay 200, decir, 200 abrazos, ya me voy a las 2 de la tarde. O sea, aquí son 10, 20 abrazos. Sí, Dios te bendiga, hermano. Estoy orando por ti, me gozo verte aquí. Has vuelto, qué alegría. Adelante, hermano. ¿Qué tal esas palabras? Pero ¿por qué nos callamos? Nos falta, no tenemos el amor de Dios, no le conocemos a Dios. Dios no nos ha perdonado, Dios no nos ama. Entonces todas esas cosas, hermanos, las tenemos. Ustedes tienen ahí adentro y no mendiguen amor. ¿Cómo mendigos ahí? Si Dios les ha dado amor eterno, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y tienen bastante amor del bueno para dar al resto, hermanos. No, vienen a la iglesia ya con las últimas ahí. Mendigando amor, 5 centavitos de felicidad hay que darles. Y cuando la vida en Cristo sí es gozo, hermano. No se tiene dinero, riquezas en grande, pero es un gozo saber que tenemos una esperanza gloriosa. Sí, por eso hasta mi maleta no es pesada. Sí, tengo una maleta frágil nomás, porque este camino es de pasada. Sí, si mi maleta está lista, hermanos, ya, porque yo no soy de aquí, yo soy y allá, mi ciudadanía es celestial. Y yo lo creo, hermano, con los pies en la tierra, pero con mi corazón en el cielo, hermanos. Camino todos los días. Entonces, eso me da otra perspectiva de vivir la vida de otro modo. Y eso me da una paz muy grande. Y cuando hay propósito en la vida, hay esperanza y tiene paz para caminar en este mundo. Y si no, se mete otras cosas en su mente y le bajonea espiritualmente. Entonces, primer punto. Samuel 2, el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo, pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Sí, ¿por qué vivían derrotados los israelitas? Porque se alejaron 20 años. Y entonces, ¿cuál es la clave para vivir en victoria? Volverse al Señor, ¿sí o no? Pero volverse con un corazón sincero, volverse con un corazón íntegro, ¿sí? Volverse, ¿qué significa? Regresar, retornar, ¿sí? Y venir ante Dios con un corazón humilde, hermanos. Yo no sé si han experimentado personalmente quién es Dios. Dios es un espíritu, pero ¿le se sienten cerca de ustedes o está allá arriba del cielo? ¿O está bien lejos? Y eso no le puede enseñar el pastor a que tenga esa experiencia. Puede estudiar la Biblia, puede saber la Biblia, pero si no ha tenido una experiencia personal con Dios, tú a tú, no va a conocerlo. Sí, ¿cuándo le clama a Dios? ¿Cuándo ha conversado con el Señor a solas? Sí, en su cuarto y converse, porque Dios es un Dios vivo. Y dígale lo que usted siente, cómo se siente. Y verá como Dios de alguna manera, no sé si tienen ya los sentidos preparados, disciernen las cosas del Espíritu, oyen de alguna manera la voz de Dios en su corazón, personalmente. Entonces, demanda una disciplina, ¿no? Si no ora, no conoce nada del Espíritu. Si no ayuna, ¿cuándo fue la última vez que ayunó?
Y ha sido bueno el ayuno hasta para tener salud, hermanos. Y uno desperdiciando ahí. Cuando medita, tiene un devocional en la casa. Pues todas las cosas nos ayudan a vivir firmes. Sí, a pesar de vivir firmes en Dios tenemos problemas, pero cuando vienen los problemas tenemos la capacidad de saber resolver esos conflictos con ayuda de Dios, y ya no nos ahogamos en un vaso de agua. No estamos desesperados. ¿Y ahora qué hago? Y ahora no, cuando está agarrado de Dios, serenamente, Señor, dame una salida. Y paz, se le ilumina acá. Y le sale bastantes soluciones, no solo una. ¿Sí? Como que el cerebro se abre, se impacta y una luz se le ilumina. Dice, esta cosa sí sería factible, así lo puede ser. Y le da resultado. Entonces, mire, pero cuando está conectado, ¿con quién? Con Dios, pues. Si no, lamentablemente va a meterse en más líos. Entonces, los creyentes deben volver a Dios con un corazón íntegro, reconociendo su necesidad espiritual. Ahí dice, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Israel. Sí, a veces vivimos de los recuerdos, nos dicen, ay, cuando yo me hice cristiano, qué lindo que era. Qué hermoso el primer amor. Hasta también como el enamoramiento, siempre comparo con el enamoramiento humano, ¿no? Cuando uno es de joven enamorado, qué bestia, qué maravilloso. Un aguacerón y le veía un solazo. Agarrado de la novia, caía rayos, ni bola les paraba. Sí, o sea, qué hermoso, qué alegría. Estoy con mi amor. No había nada imperfecto ese rato, estaba ilusionado. Una nube de ilusión, de pasión, nublado, no oía a nadie, solo yo amo y punto, vive el mundo. Pero cuando ya se va esa ilusión, se pone a llorar mejor. Sí, porque es solo una ilusión. Con Dios también, ¿se acuerdan cómo fue su primer amor? ¿Por qué no vuelven a eso? Ahí sí no tenía que decirle al hermano, vea, ayude, traiga un tarrito de pintura, traiga una escoba. En la iglesia, hermanos, no son malos, ustedes van para limpiar el baño. Y les fui educando. Les digo, aprende, hermano, invierta para el reino, para ganar almas. Y si usted aprende aquí, y esa hermana, unas hermanas allá aprendieron primero en la iglesia y después comenzaron a hacer en su casa. Entonces, hermanos, no es en vano todo lo que, es una inversión para mí todo lo que se hace para la iglesia. Es una inversión. Y cuando nosotros tenemos más necesidad a largo tiempo o a mediano tiempo, Dios es justo. Dios se acuerda de nuestras obras y nos provee en el tiempo. Y no nos falta nunca, jamás. Cuando lo hacemos de todo corazón, todas las cosas para Él. Nada por imposición. Si usted le impone, mejor no haga. Eso no sirve. Y cuando usted diezme, no dé porque le dicen venga a diezmar. El diezmo es algo espiritual. Yo lo doy por gratitud. Sí, porque Él me dio la vida, me da el trabajo, me da la salud, me da la familia. Yo le debo a Dios, no solo el diezmo, le debo mi vida. Sí, entonces ahí, si usted no haya su problema, pero el que pierde más es usted, porque Dios no necesita dinero, sino que es una ofrenda de gratitud, porque la iglesia se mueve con recursos económicos. Y a veces la gente no entiende, sí, a veces no les explican, la gente no entiende que esto se mueve, pagar luz, hay un montón de cosas. Cuando ya uno es pastor y está adentro, se da cuenta que hay un montón, hasta una escoba, ¿quién va a comprar la escoba? ¿Sí o no? Todo es con dinero. Entonces, hermanos queridos, vuélvanse al Señor de todo corazón y obtendrán la victoria total. Sí, primero reconociendo su necesidad espiritual. Después deben conocer el camino de retorno en el verso 3. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros
y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Si quieren volver al Señor de todo corazón, desháganse de sus ídolos. ¿Cuáles son sus ídolos? ¿Ah? ¿Cuáles son los ídolos del siglo XXI? ¿A cuántos les gusta el fútbol? Y les cuento, es cosa seria el Señor, y es cierto. Yo era 2 años o 3 años cristiano, pero a mí me encanta todo el fútbol. Yo no veo el fútbol, me gusta jugarlo, meterme adentro, porque desde chiquito jugué. Y era 3 años cristiano, hermano. Y ya estaba en el seminario y ya tenía una predicación en la Magdalena Alta por el Pintado. Tenía a las 11 de la mañana la predica, pero el partido de fútbol era a las 10 y terminaba a las 12. Estaba agarrado de Dios, pero como me gustaba el fútbol, me quedo a jugar y teniendo una prédica todavía. ¿Sí? ¿Y saben qué me pasó? Para que vean, así fui conociendo a Dios. No ha sido fácil, rapidito ya, en el camino, con el tiempo, con los años y con las experiencias se le va conociendo más a Dios. Y en pleno partido, hermano, casi me dejan cao. Dieron un balonazo, ahí me quedé, hermano. Ahí, en serio. Y nunca me había pasado eso en todo el tiempo que he jugado. Y me quedé cao ahí en la cancha y me sacaron. Y de ahí, porque decía, voy a ir a la iglesia, no pude. Pero yo entendí que Dios me jaló las orejas. Porque ¿cuál era la prioridad? Las cosas de Dios, pues. Obvio, ¿no? Por eso le digo, no, hermanos, de la noche a la mañana, entonces ustedes tienen que obedecer todo. En el camino Dios les va a enseñar de a buenas o de a malitas. Que Él es Dios y que merece obediencia. Sí. Entonces ahí usted va a decir, cierto ha sido. Dios es verdadero, Dios es real. Yo me di cuenta clarito, hermano. Dije, Señor, perdóname, nunca más hago esto. Nunca más fue. Ahí sí dije, definí cuáles son mis prioridades. Tengo responsabilidades espirituales, hermano. Entonces, hermanos queridos, ahí es cuando debemos conocer más al Señor. Conociendo el camino de retorno, abandonen el pecado. Abandonen a sus ídolos. Sí, ¿cuáles son sus ídolos? A veces el trabajo, a veces la familia. Tampoco digo abandonen la familia, tenga equilibrio, pues. La familia es su primera iglesia, su hogar es su primera iglesia, pero tenga equilibrio, tanto su casa como la iglesia. Son importantes ambas cosas, equilibradamente, hermano. No la una más ni la otra menos. Equilibradamente, hacer las cosas para que le salgan bien. ¿Cuáles son los otros ídolos de este siglo? ¿Qué es lo que más ama a usted? Y si le quitan ahora, ¿qué pasaría? Abandone el pecado, prepare su corazón para Dios, sirva a Dios con integridad, sí, para volverse de corazón íntegro. Y también, como dice en el verso 3, obedeciendo a Dios completamente, versículo 4. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Entonces, si usted quiere vivir en victoria, obedezca y sirva al Señor. ¿Sí? Punto 2. Los creyentes deben buscar la ayuda de Dios. Vamos al verso 5. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. ¿Sí? Entonces, para volvernos al Señor, ¿de qué debemos echar mano? ¿Cuál es nuestro recurso que tenemos ahí? ¿Qué es rogar? La oración. Es el recurso que tenemos. Echar mano de ese recurso de la oración. No confiando en los símbolos religiosos, sino en el Dios vivo. Confiando en el Dios todopoderoso.
Si Dios se encuentra aquí en medio nuestro, entonces debe resplandecer esa luz del Espíritu Santo en cada corazón, de captar qué es lo que Dios le quiere decir a usted. O sea, porque Dios es personal y puede llegar una palabra específica para cada uno. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos buscar a Dios de manera específica? Echando mano del recurso de la oración. ¿Cuánto tiempo oran todos los días ustedes? ¿1 hora? ¿5 minutos? ¿1 minuto? ¿Nada? Persona que no ora será raquítica espiritualmente, porque el arma más poderosa que tenemos es la oración. Sí, es una de las mejores terapias también. Sí, cuando uno está hecho pedazos, dice, por tu Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis problemas. ¿Qué terapeuta ese rato? El Señor le cubre su cuerpo, su ser, su mente y le da descanso. Si lo cree, eso no es obra o arte de magia, porque oro ya va a llover nomás. Si es que usted cree, si usted tiene fe, si sabe que ese Dios a quien está invocando es verdadero y poderoso, entonces ahí Dios responde. No es de hacer una oración como antes rezábamos, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya me voy corriendo, ya Señor, ya recé. Así no pasa nada. Entonces, de la manera adecuada. La oración es iniciativa del líder. Aquí Samuel ora por el pueblo de Israel. Los pastores siempre oramos por ustedes. ¿Cuál es una de las funciones del pastor? Interceder por ustedes. El pastor, no sé, les ha de conocer a cada uno por nombre, bendíceles a tal familia, a los hijitos del trabajo, todo. Por uno pasa orando en la casa por ustedes. ¿Sabían eso? Sí, clamando si están enfermos, visitando, qué sé yo, porque es la iniciativa primero del líder. Samuel era el líder de Israel, intercedió por su pueblo para que los filisteos no les coman vivos. Entonces, si aquí hay líderes también de escuela dominical, líderes de damas, líderes de jóvenes, líderes de niños, esos líderes tienen la función y la obligación y la responsabilidad de orar por sus alumnos. Tienen que hacerlo. Entonces miren, aquí Samuel oró por todo Israel y miren cómo de una forma tan gloriosa como Dios contestó. ¿Ah? Mucha gente no cree, ¿no? Dice, ¿cómo? Solo con una oración le salva a toda una nación. Y los filisteos eran más poderosos en ese tiempo que Israel y les podían exterminar. Pero Dios, ¿qué hizo en el camino? Mandó estruendos, hermano. Ya me imagino en la batalla ahí, en los caballos corriendo a atacarles a los israelitas y que les iban a acabar y bulún en el cielo, estruendos, cosas. Y se quedaron abismados los filisteos. Y ahí aprovecharon los israelitas y les remataron. Y ganaron los israelitas. Entonces, hermano, ¿cree que eso es posible? Yo le vi en internet cuando le atacaron a Israel, a pesar de que son malcriados los israelitas, están lejos de Dios, apartados, pero Dios les sigue amando a ellos, porque son los hijos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cuando les atacaron hace un año con ese montón de misiles de Palestina, 200 iban a caer en Israel. Sacaron un reportaje que un misil que iba a caer en ni sé dónde, en el aire se desvía sin que nadie le mueva, se desvía y cae en el mar. Y tenía que caer en una ciudad. Y el misil se curvó y se fue al mar. ¿Y quién le curvó? ¿Quién? No podían hacer nada. Y en vez de caer ahí iba al mar. Pero cuando uno le conoce a Dios, yo sé que Dios puede hacerlo. No solo uno, sino a todos los misiles que vengan. Dios lo puede hacer, yo lo creo. Dios le puede librar de la guerra más sangrienta a Israel,
le puede caer China, Rusia, con toda la potencia nuclear, pero Dios le puede salvar. Porque no hay nada imposible. Sí, ese Dios poderoso es al que yo creo y sé que es verídico, es real. He leído la Biblia, tantas cosas maravillosas. Partió el mar. ¿Quién lo puede hacer? ¿Ah? Para que pasen por ahí los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto. Se abrió el mar. Ayer estaba empapándome de esto. ¿Qué más hizo Dios? Glorioso, grandioso, poderoso. Digo, ¿qué tácticas de guerra de Dios nomás anticuadas? Ahora los científicos, las grandes potencias se han de reír de esas estrategias de Dios. Pero no saben que esas estrategias son las más poderosas porque vienen de un Dios todopoderoso. 7 vueltas alrededor del muro de Jericó y comienzan a caerse los muros. Explíquenme algo. Si alguien puede explicar cómo. Solo van orando, tocando esas trompetas, y Dios le ordenó a Josué que se den 7 vueltas y comienzan a caerse los muros y le destruyen al pueblo ese del que estaba ahí en Jericó. ¿Qué les parece eso? Esas son las estrategias de Dios. Sí. Y si usted le cree que ese Dios poderoso actúa todavía de la misma manera ahora, lo hace, pues. ¿Qué no va a tener cuidado de este pobre mortal? Que yo tengo un problema en mi vida, en mi familia. Si Él derribó los muros, abrió el mar, regaló el maná, hizo cosas gloriosas, se levantó de los muertos. Señor, ¿no puedes ayudarme en mi problema? No es capaz Dios de hacer eso. Pero yo debo analizarme si estoy bien con Dios. Esa es la clave. Dios le contesta a usted en todos sus problemas si usted se regresa de todo corazón a Dios. Amén. Yo quiero que aprendan esto, hermanos, para que tengan victoria. La victoria no es solo decirle de labios para afuera, yo vivo en victoria, pero ¿cómo está en su casa? ¿Cómo está en su hogar? ¿Cómo está su familia? Sí, debe haber equilibrio, ¿no es cierto? Coordinación iglesia-casa. Si tiene un hogar saludable, la iglesia será saludable. Si está mal en la casa, andará mal en la iglesia. Entonces, eso debemos analizar. Entonces, la oración es iniciativa de todos los líderes, ¿no? La oración es una convicción compartida por el pueblo. Tanto el líder, el pastor, ora por las ovejas, pero también las ovejas tienen que orar por el pastor. Si oran por su pastor, ¿por qué es necesario orar por un pastor? Quisiera que me digan. ¿Por qué es necesario que la gente ore por el pastor? Que Dios le dé sabiduría. Muy bien, ¿alguien más? Porque el pastor es el líder de la iglesia y está frontalmente metido en una batalla espiritual contra el diablo. ¿Entiende? Y es más vulnerable que le contraataque el enemigo a él que a ustedes. Porque si derrumba un pastor, derrumba la iglesia. ¿Sí sabían eso? El diablo es medio inteligente. Ya ese hermano que está sentado allá, ni chicha ni limonada. No pasa nada. Al que le quiero derrimbar es al que está parado allá adelante. Y ahí se va contra la familia. Y no tendrá miedo, hermano, porque el Señor, a pesar de todo, va delante nuestro. Pero sí tenemos una guerra frontal contra el enemigo. Porque esta es una batalla espiritual. Y por eso necesitamos las oraciones de ustedes. Señor, protégele al pastor. Por donde vaya, por donde camine, cúbrele tú, Señor. Y Dios contesta esas oraciones. Por eso es importante que le cubran de oración a la pareja pastoral. Porque el diablo se va a meter por diferentes, por los mismos hermanos también. Que ya ven solo lo malo y nada de bueno ven. Tus hermanos, necesitamos las oraciones. Sí,
que se cubran al pastor. Entonces los creyentes deben buscar la ayuda de Dios. Ya dijimos, echando mano de la oración. La oración es una convicción compartida. En el verso 8 dice, y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Pero le dice, no dejes, si tú oras, Dios nos va a ayudar. Sí, si tú oras, Dios te va a escuchar. Entonces, tanto el uno como el otro debe orar. Yo también creo que cuando oran los hermanos, nos cubren de muchos ataques malos. Entonces, por eso es importantísimo, hermanos. El verso 9. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. ¿Cómo debemos volvernos al Señor o cómo pedimos la ayuda de Dios? Consagrándonos, consagrando nuestra vida a Dios. Dice que Él ofreció un holocausto, consagró algo hacia Dios, porque en ese tiempo hacían sacrificios, ¿no es cierto? Y ofreció un holocausto para que Dios se agrade. Entonces consagró esa vida. Y en estos tiempos, para agradarle a Dios, ¿qué debemos hacer? Consagrar nuestra vida. ¿Usted ha consagrado a sus hijos para Dios? Cuando están embarazadas sus esposas, desde el vientre, ¿les consagran a sus hijos? Señor, te entrego a mi hijo para que sea tu siervo, para que te conozca, para que te ame, desde el vientre. ¿Qué pasará ahí? Está bendiciendo a ese niño, está echando una bendición tremenda. Pero si ni han presentado a los niños de 1, 2, 3 años, ni ponen interés en eso, son como que no tienen cobertura, como que no hay visión, convicción, o es una religión más. No, el cristianismo no es religión, es un modo de vida distinto. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es una forma de vivir distinta, hermano, no perfecta, pero se tiene otra cosmovisión del mundo, ¿o no? Si usted no tiene otra forma de pensar, que es del reino celestial, entonces algo todavía tiene que hacer, algo pasa. Entonces consagre su vida al Señor. Y para experimentar la victoria con Dios, ¿cómo nos da una respuesta a nuestra dedicación? Si queremos experimentar esa victoria, depende de nuestra dedicación. Verso 10. Mientras Samuel ofrecía sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados entre los israelitas. Solo Dios puede hacer esas cosas. Y muchas más. Dios es el Dios de los imposibles. Y vamos al verso 12. No el 11. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bercar, matándoles en el camino. 12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor hasta aquí nos ha ayudado. ¿Qué estaba haciendo ahí Samuel? Estaba conmemorando la victoria que les dio Jehová. Por eso cogió una piedra, puso como un altar ahí y puso ese lugar, les llamó Ebenezer, festejando la victoria que Dios les dio. Y por eso les llamó Ebenezer, que significa hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y le pregunto, ¿hasta aquí Dios le ha ayudado a usted? ¿Le ha ayudado o no le ha ayudado? Si no, no estuviera sentado aquí, ¿sí o no? Si no, no estuviera con vida, con salud todavía. Si Dios le ha ayudado, hermanos, entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de gratitud de usted hacia Dios?
¿Cómo debe ser la gratitud que usted debe tener a Dios si hasta aquí le ha ayudado? ¿Ah? Hermanos queridos, levanten su corazón, vuélvanse a Dios de corazón sincero y propongan desde el fondo de su alma ya levantarse, hermanos, que la iglesia no se duerma, que la iglesia no se quede estática, se quede quieta. Aviven ese fuego del Espíritu Santo, sí, que les vuelva la pasión de Dios dentro de su corazón para predicar. Traigan a su familia. ¿Qué pasa si mañana se muere su tío, su tía, su primo? Y usted todos los días le visitaba y nunca le dijo nada. Ese rato no les dolerá el corazón, sabiendo que se van al infierno. Eso es desesperante. Así no le quieran escuchar, dígales, pero total usted ya lo dijo, le predicó el evangelio. Si ya no quiso aceptar, no es su problema. Sí, usted tenía una responsabilidad de ir y hablar, no de convertirle, porque usted no puede convertir a nadie, solo de hablar, porque el Espíritu Santo hace la obra y Él quebranta el corazón de los hombres. Entonces, hermanos queridos, les animo a que vivan en victoria, conociendo estas dos partes fundamentales. Volverse en primer lugar con un corazón íntegro a Dios y en segundo lugar buscar la ayuda del Señor. Y así para que la victoria permanezca en ustedes. ¿Cuál es el rol de un esposo en la casa? Él es el líder. Sí, y si el líder no ora, orarán los hijos. Si el líder no va a la iglesia, los hijos aprenderán eso. Yo creo que el mejor legado para dejar a un chico es enseñarle este camino, porque el mundo se nos va encima. El mundo viene de mal en peor, la juventud está hecho pedazos. Y si a nuestros hijos no les metemos de lleno en este camino que Dios les toque, están fritos lo que viene con esta juventud. Entonces, hermanos queridos, échenle ganas. Dios nos llama a cultivar una relación viva con Él y a buscar constantemente los recursos de su gracia, hermanos. Solo así nuestra victoria será verdadera. Solo así. Que Dios nos ilumine, ¿no, hermanos queridos? Y podamos caminar en ese designio que Dios nos ha dado. O sea, yo tenía esa palabra, decía, cuando nos encontramos, por ejemplo, con ese grupo de chicos que se van a ir a las misiones, ¿no? ¿Sí le conocen a Edison? Me encanta ese chico porque tiene, no sé, algo tiene adentro. Nunca está tristón con la cara de escopeta, sino siempre sonriendo. Pastor, digo, hagamos misión. Ya, pastor, dice, hagamos esto. Ya, pastor, hagamos todo. Ya, pastor, así. Yo me quedo sorprendido de esa energía. Será porque es joven, pero está apasionado por Dios. Sí, quiere hacer las cosas de Dios, está preocupado de las cosas de Dios. Los hermanos, para que revivan ese fuego celestial en su corazón, entonces busquemos con integridad a nuestro Dios. Y que Dios ilumine sus casas, bendiga sus hogares, sus hijos, sus trabajos, y lo que hagan tenga un futuro con esperanza, primero agarrados de Dios, fuera de Él, todo será bambalina. Que la gloria de Dios se derrame sobre nosotros, hermanos, y podamos esperar esa victoria. Y como si era hasta la victoria eterna, hermanos. Sí, hasta la victoria eterna. Hermanos, nos veremos allá. Hasta la victoria eterna. La victoria es estar en el cielo, hermano. En la Nueva Jerusalén. Sí, hermano, hasta esa victoria. Entonces levántate, hermano. Vamos adelante, no te quedes. Empújele al que está decaído. Anímele, jálele. Esta carrera ya se acaba, hermano. Cristo viene, ya tenemos que llegar. Pues de esa manera, motívese los unos a los otros. No importa si la iglesia está pequeña, serán los que están escogidos para irse, pues, hermano. Sí, pues, hermanos queridos, que Dios nos bendiga y un gusto poderles volver a ver. Oren mucho también por nuestras
nuestros viajes también misioneros, y vamos a explicar un poquito esto, ¿no? Vamos a orar, pónganse en pie.